Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a nuestro encuentro del ciclo de charlas que venimos realizando hace tiempo ya, desde el proyecto de extensión como ser adolescente y no quedarse en el intento. La verdad que estamos muy contentos de recibir en esta oportunidad a Jorge Vizca. Jorge Vizca es psicólogo, es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es especialista en sexualidad clínica, y la verdad que siempre es de destacar, Jorge, tu generosidad y tu disposición a participar, ¿no? De cada vez que te convocamos, cada vez que necesitamos la voz de un especialista como vos. Y la verdad que seguimos en este ciclo de charlas tratando de encontrarnos con las adolescencias, ¿no? Y este es uno de los temas que mostraron más interés en este tiempo, en esta época, en relación a cómo construir, ¿no? Desde las diversas adolescencias el tema de sexualidad. También Jorge es un referente en el tema de diversidad y de género, diversidades. Así que bueno, en nombre de todo el proyecto de extensión, que tiene por directora Juan Cingolani, y después una cantidad de integrantes, te damos la bienvenida y bueno, pasamos a comenzar con la charla y después en tal Bueno, caso haremos un intercambio, ¿sí? Gracias. gracias Claudia, gracias a todo el equipo del proyecto, a Juan Cingolani, que también se comunicó hace un ratito diciéndome que no podía estar, pero que me acompañaba desde la distancia. Bueno, y Santiago también, que está presente. Es raro hablar de estos temas y que no haya adolescentes, ¿no? O sea, pero bueno, sabemos que va a quedar grabada la charla y bueno, cualquier interacción más adelante estaría bueno tener y poder quizás armar un tallercito o algo, digamos, para hablar de otra manera de estos temas. Bueno, cuando me convocaron, digamos, y me dijeron, bueno, habla de sexualidad, yo la verdad que dije, ¿por dónde arranco? O sea, de estos temas de sexualidad, o sea, se puede hablar de muchas cosas, ¿no? Porque sexualidad no solamente es esto que hacemos con el cuerpo, esto que hacemos con el cuerpo y el placer sexual, con las relaciones, con el acto sexual, con el comportamiento sexual, sino que sexualidad es mucho más amplio y se pueden hablar de un montón de cosas, ¿no? De cómo nos vamos conformando como seres sexuales desde que nacemos, qué es esto del ser varón, el ser mujer en nuestra sociedad, en nuestra cultura, esto de los roles de género, qué es el tema de orientación sexual, qué es el tema de identidad de género, eh, qué es esto del placer sexual, qué es, cómo afecta o cuál es el impacto que tiene el consumo de pornografía en adolescentes en la actualidad, que es una de las cosas que me gustaría abordar. Bueno, hay un montón de temas, entonces yo fui pensando, decir, bueno, ¿cómo arranco la charla? ¿Por dónde empiezo? Y me imaginé cuando fui adolescente, digamos, allá lejos en el tiempo, y pensar si en algún momento de en fin, mi trayecto formativo en las escuelas y en las instituciones escolares, yo tuve alguna charla con respecto a estos temas o alguna charla con respecto a educación sexual. Y me acuerdo que sí, tuve un par, una o dos charlas, pero eran circunscritas a lo que se conocen como derechos sexuales negativos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cuidado, ya sea a nivel reproductivo, como el cuidado en relación a infecciones de transmisión sexual, digamos. Pero de ninguna manera en esas charlas se abordaba cuestiones del placer sexual, cuestiones de identidad, de orientación, la cuestión de diversidad, digamos, la cuestión de la pornografía, ¿no? No se hablaba de eso, era una educación sexual muy restringida. Desde el 2006 nosotros en la Argentina tenemos una ley de educación sexual integral que tiene una visión más amplia de la sexualidad, ¿no? Tiene una visión que estaría emparentada con la definición de la Organización Mundial de la Salud del 2006, donde define la sexualidad, ahí lo pongo en la diapositiva, ¿no? De una amplia manera, ¿no? No solo, como decíamos anteriormente, abarca el sexo,
el comportamiento sexual, el acto sexual en sí, sino también las identidades, los roles de género, orientación, la intimidad, la reproducción, bueno, un montón de cosas que se expresan y viven de diferentes maneras. Y obviamente, como siempre decimos, como psicólogos, digamos, que cada comportamiento del ser humano está influido por un montón de factores, biológicos, obviamente psicológicos, sociales, culturales, ¿sí? Y la sexualidad no escapa a esa influencia. Así que bueno, en definitiva, esta charla está pensada como una charla de educación sexual. Pero, como decíamos anteriormente, ¿no? ¿Qué implica educación sexual en este sentido? ¿De qué se habla cuando se habla de educación sexual? ¿Es hablar solamente de reproducción humana? ¿Es hablar solamente de métodos anticonceptivos, de formas de cuidado, del uso del preservativo? Yo me acuerdo en esa charla solamente me explicaron cómo se ponía un preservativo, ¿sí? Y la verdad que también en eso del uso del preservativo está dirigido solamente a los varones cisgénero, digamos. Ahora voy a explicar un poquito esto de cisgénero, identidades cisgénero, identidades transgénero, o identidades trans o no binarias, ahora lo hablamos. Pero en definitiva, esos cuidados muchas veces en el uso del preservativo está dirigido a los varones, ¿sí? Y también las mujeres y todas las identidades tienen que tomar responsabilidad y hacer pleno uso de ese método, ¿no? De cuidado. Y exigir ese cuidado, ¿sí? Así que bueno, en general la educación sexual, por lo menos históricamente, está pensada, y de la manera que se da en las escuelas, aunque ha cambiado en los últimos años, está pensada desde este lugar, hablar de estos temas, no de los derechos sexuales que se conocen como positivos, ¿sí? Yo no escucho en charla de educación sexual esto, ¿no? Hablar qué es el placer sexual, qué pasa en las primeras experiencias sexuales, qué hacemos, qué tenemos que hacer, cuál es el guión sexual que seguimos, digamos, cómo empezamos. Y cuando empezamos a tener relaciones sexuales, por ejemplo, no sabemos qué hacer, digamos. Entonces a veces uno toma modelo, lo que me dijo un amigo, una amiga, que hizo. Obviamente el modelo sexual determinante de la época del siglo XXI es la pornografía, entonces hay que hablar con adolescentes de estos temas. Un poco parte de la charla va a hablar, ¿no? de lo que es el consumo de pornografía en estos momentos, ¿no? En las últimas décadas. Pero tenemos que saber, y es un dato muy llamativo, que la media de edad de adolescentes que empiezan y se topan con algún contenido, con alguna imagen, con algún video de material sexual explícito, es de 10 a 11 años, más o menos. Entonces, es una edad muy temprana para poder entender un montón de cosas que estoy viendo en esas imágenes o en esos videos y que obviamente tiene una repercusión. Entonces, educación sexual también es eso, ¿sí? Más allá de que esto no se explicite claramente en las escuelas y no se dé, la ley de educación sexual integral apunta a hablar de estos temas, ¿sí? En definitiva, lo que apunta a la educación sexual es a poder bordear y a poder hablar de lo que son los derechos sexuales, ¿sí? No solamente estos derechos sexuales negativos que veníamos hablando, sino también de los derechos sexuales positivos, ¿sí? Otro tema muy importante en la época y para adolescentes es el tema del consentimiento, ¿sí? ¿Qué significa una relación sexual consentida? ¿Sí? ¿Puedo dar consentimiento si tomé alcohol, si estoy bajo consumo de sustancias? ¿Sí? ¿Es válido ese consentimiento? ¿Cuál es la implicancia psicológica, mental de tener una relación sexual no consentida? ¿Cuál es el impacto en la salud mental posterior? ¿Sí? Un derecho sexual también es tener información científica sobre estos temas. Derecho sexual es poder tomar decisiones totalmente libres sobre cómo me quiero cuidar, tanto a nivel reproductivo como el cuidado de infecciones de transmisión sexual. Un derecho sexual y un tema importante en educación sexual son relaciones y vínculos totalmente saludables, sin violencia, sin presión, sin forzamiento, ¿sí? O sea que los derechos sexuales
abarcan un montón de temas, y nuestra ley, una ley de avanzada, la Ley de Educación Sexual Integral, abarca mucho de estos temas, ¿no? Bien. Pensando también en la charla, yo digo, ¿qué les puede interesar a adolescentes hoy, ¿no? Hoy se habla mucho de los temas de orientación sexual, identidad de género. Hoy la diversidad y la disidencia es un tema que convoca mucho a adolescencias, porque obviamente están transitando por todos estos temas, se están discutiendo un montón de estas cuestiones, ¿sí? ¿Qué soy? ¿Quién me gusta? ¿Qué me atrae? Y en ese sentido hay un montón de normatividades a nivel social y cultural. Sabemos que nuestra sociedad patriarcal y demás es una sociedad eminentemente heteronormativa. ¿Qué es este concepto de heteronormatividad? Bueno, en definitiva quiere decir que solamente hay algunas posibilidades de ser. Por ejemplo, en cuanto a identidad, desde este concepto, desde este marco sociocultural, pareciera que solamente podríamos ser varones y mujeres, digamos, y que eso está definido por nuestra biología, específicamente por nuestros genitales, y que además esta doble posibilidad implicaría solamente, desde este marco sociocultural heteronormativo, que solamente nos puede gustar si somos varones cis, nos pueden gustar mujeres cis, y si somos mujeres cis nos pueden gustar varones cis, ¿sí? Lo que es a nivel de orientación, lo que es la heterosexualidad definida de esta manera, ¿sí? Entonces, sabemos que las adolescencias hoy discuten todos estos temas. No hay solamente dos posibilidades, no hay solamente dos posibilidades de amar, dos posibilidades de ser, dos cuerpos, ¿sí? Hay muchos más cuerpos, hay muchas corporalidades, ¿sí? Entonces, bueno, en definitiva, consideramos importante, cuando hablamos de educación sexual integral, empezar a hablar de algunos términos que muchas veces se confunden. Por ejemplo, confundir identidad de género con orientación sexual, o confundir identidad de género con sexo biológico, o confundir identidad de género con expresión de género. Y acá aparecen, estas son algunas de las posibilidades. Yo creo que hay más posibilidades y hay mucha más diversidad en los seres humanos que lo que puede decir esta diapositiva, ¿no? Pero en definitiva lo que queremos mostrar con esto es que son conceptos totalmente distintos, que esto en nosotros como personas y como seres humanos se combina de diferente manera, y eso hace a la diversidad y a la disidencia humana, digamos, ¿sí? Entonces, la heteronormatividad, digamos, y este marco sociocultural va a pensar que hay solamente dos posibilidades, por ejemplo, en cuanto a nuestra biología, ¿sí? Podemos ser hembras porque tenemos un órgano sexual, genital, de determinada manera, características físicas que determinarían el ser hembra, ¿sí? Y por otro lado podríamos ser machos. Pero la pregunta que yo haría es, ¿hay solamente dos posibilidades en este plano de la biología? ¿Es un plano binario? Bueno, también hay personas intersexuales, ¿sí? Las personas intersexuales son aquellas personas que su corporalidad muestra tanto a nivel cromosómico, como a nivel hormonal, como a nivel de las características físicas externas, muestran una impronta que no podría ser determinado claramente como hembra o como macho, ¿sí? Por ejemplo, a nivel cromosómico hay personas que son XXY, ¿sí? O hay personas que son X y Y, ¿sí? Sabemos que las hembras cromosómicamente, que son XX, los machos XY, ¿no? Bueno, y que eso hace a nivel de la biología un montón de modificaciones, ¿sí? Producto de las cuestiones hormonales, que hace que seamos de una determinada manera corporalmente. Bueno, las personas intersexuales existen, no son ni hembras ni machos, son personas intersex, son personas intersexuales, ¿sí? Y necesitan ser reconocidas, cosa que no lo son, ¿sí? Es un grupo minoritario, pero que está luchando para que se respete su corporalidad, que desde bebé y desde que nacen no se toquen esos cuerpos, que la medicina no intervenga a su cuerpo para decir, bueno, te vas para un lado o te vas para el otro, digamos. No, sos intersex, ¿sí? Y así con el resto de estos conceptos, ¿sí? Lo mismo pasa con esto de identidad de género,
¿sí? Pareciera que de este marco también, este paraguas patriarcal, podemos ser solamente mujeres o hombres, ¿sí? Definidos claramente a partir de lo biológico, de lo genital. Nacés con vulva, sos mujer; nacés con pene, sos varón. Y esto claramente, y en los últimos tiempos y demás, se está viendo que hay personas que de alguna manera no se corresponde, digamos, o no son, o no están de acuerdo con ese género asignado al nacer, digamos, ¿sí? Hay cuerpos que tienen vulva y que le dicen sos mujer, te llamas tanto, y a medida que esa persona se va desarrollando, que se va construyendo, no se reconoce ni como mujer, ni se reconoce como a partir de ese nombre, de ese pronombre, y empieza a discutir un poquito esa definición que viene de afuera para hacer lugar a una definición que viene desde adentro, ¿sí? No soy mujer, me siento varón, soy un varón, ¿sí? No me reconozco bajo ese nombre, mi nombre es tal, es otro nombre, ¿sí? Y son las identidades y las personas trans, ¿sí? No necesariamente, ¿no? O sea, personas trans también hay personas no binarias, ¿sí? Personas que no se reconocen ni como mujer ni como varón, ¿sí? Pero en definitiva, las personas trans son las personas que discuten esa asignación que otros le pusieron al nacer, ¿no? Vos sos tanto, por este cuerpo que tenés, te llamás de esta manera. Bueno, las personas trans discuten esa atribución externa, porque sienten otra cosa. Entonces, tanto las personas intersex, las personas no binarias, las personas trans, las personas travestis, discuten esta heteronormatividad y este sistema patriarcal. Lo mismo pasa en cuanto a orientación sexual, digamos. Orientación sexual, no solamente podemos ser heterosexuales, ¿sí? O podemos ser homosexuales, gays, lesbianas o bisexuales, sino también que hoy hay personas y hay adolescentes, por eso me interesaba ver si había adolescentes y preguntarles sobre este tema. Hay personas que hoy se reconocen como asexuales, ¿sí? No es algo muy conocido, pero acá en la Argentina, ¿no? O sea, todavía los grupos están conformándose, están tratando de hacerse visibles para que se reconozca la sexualidad como una orientación. Son personas que en definitiva no tienen ese interés y ese deseo sexual como podemos tener otras personas, ¿sí? No tienen ganas de tener sexo, no tienen esa atracción sexual, como podríamos decir, biológica, si lo podríamos decir de esa manera, sino que se reconocen como asexuales, digamos, ¿sí? Y no le trae ningún malestar, no le trae ninguna frustración, solamente obviamente ese malestar y frustración sienten cuando el resto no aceptan eso que está sintiendo esa persona, ¿no? Ahí yo puse algunos links que los va a llevar a algunas organizaciones internacionales, asociaciones que militan, luchan, activan por los derechos de la asexualidad. Estos grupos están luchando y militando para que se reconozca verdaderamente como una orientación sexual y no se patologice, ¿sí? Sabemos que todas las disciplinas médicas del modelo médico hegemónico, en la cual también la psicología, la psiquiatría entra ahí, a todas estas identidades, expresiones, sexo biológicos, orientaciones sexuales que escapan de la heteronormatividad, en general estas disciplinas biomédicas van a patologizarlas, van a tratar de cambiarlas, van a tratar de generar una serie de procesos y de tratamientos para que la persona, entre comillas, se normalice, ¿sí? Eso obviamente que hay que discutirlo. Ninguna identidad es patológica, ninguna expresión de género es patológica, ningún sexo biológico es patológico y ninguna orientación sexual lo es. Otra cuestión interesante, es cierto que está orientado a adolescencias esta charla, pero yo creo que muchas veces cómo adolescentes llegan a esa etapa de su vida tiene que ver también justamente por cómo atravesaron la niñez. Y entonces personas que son trans, personas que son no binarias, es muy importante
su niñez, cómo la pueden atravesar, si pueden hablar de lo que les pasa, si no pueden hablar, si son reconocidos o reconocidas por su familia, por la escuela y demás. La niñez trans, más allá de que en los últimos tiempos se está hablando mucho más de este tema, hay una ley de identidad de género del 2012 que avala el derecho a niñez a ser y a su identidad autopercibida. Muchas veces se les niegan este derecho, muchas veces piensan que es un juego, piensan que ya se le va a pasar, piensan que esa niñez no puede saber lo que le pasa, que más adelante se va a dar cuenta, que es una construcción, que hay que esperar. Bueno, y la verdad que muchas veces ni hay que esperar y hay que escuchar. ¿Sí? Hay que escuchar estas niñeces que están hablando, que cada vez están imponiendo más y están diciendo: mamá, papá, abuelo, abuela, tío, tía, no soy lo que vos creés que soy otra cosa, ¿sí? Y quiero que me respetes. Entonces, bueno, acá yo en esta diapositiva lo que muestro es, lo que está en rojo es como un mito sexual, ¿sí? Como una creencia bastante errónea con respecto a la niñez trans. Y lo que está en verde sería como lo que hay que empezar a manifestar y lo que hay que empezar a decir sobre este tema, ¿sí? Muchas veces se piensa que la identidad de género es algo que, sí, se va construyendo, es obvio, pero que se termina de redondear y de definir en la adolescencia. No lo voy a poner en discusión eso, pero sí uno tiene que respetar, tiene que actuar, tiene que aceptar las identidades desde que la persona lo manifiesta, ¿sí? Y eso pasa muchas veces a partir de que la persona tiene el lenguaje verbal, a partir de los 2 años, ¿sí? Así que bueno, este tema da para muchas charlas, para muchos talleres y demás, pero yo lo quise traer porque muchas veces adolescentes ya sienten estas identidades de género no hegemónicas, estas identidades trans, estas identidades no binarias desde antes, en su niñez, y no lo pueden decir porque papá, mamá, tío, tía no escuchan, porque las escuelas miran para otro lado, y transitan una niñez muy triste, muy infeliz, y llegan a la adolescencia y muchas veces con algunos comportamientos desadaptativos, comportamientos riesgosos, autolesiones, intentos de suicidio, depresión, ansiedad, ¿sí? Entonces, bueno, es importante a veces atender este tema desde la base, ¿no? Y la base es la niñez. Bien. Bueno, acá les puse una serie de estudios científicos que de alguna manera, esto es muy académico, no voy a hablar de esto, pero de alguna manera quise poner en discusión este mito que aparece en rojo ahí, ¿sí? Y hoy en día las investigaciones más actuales en el campo, ¿sí? Plantean esto que está manifestado en color verde, digamos, ¿sí? Que sería hoy de lo que se está hablando en cuanto a identidad de género y qué les hace bien a estas niñeces y qué no, ¿sí? ¿Qué genera salud mental en estas niñeces y qué no genera salud mental? ¿Sí? Muchas veces esperar a la adolescencia, muchas veces no escuchar eso que me está diciendo, genera patología, genera malestar, genera sufrimiento, genera angustia. Por el contrario, esas niñeces que son escuchadas, que son aceptadas, que son acompañadas por familias y escuelas, tienen un sentir y una niñez mucho más feliz y mucho más salud mental que si no son escuchadas y aceptadas. Les dejo así artículos como para quien les interese buscarlos. Son artículos internacionales, artículos bastante actuales, 2018, 2017, de grupos de investigación y grupos de Estados Unidos y de Europa principalmente, que trabajan con estas niñeces y estas adolescencias. Bueno, un poquito, estoy viendo la relación, un poquito, hasta acá vamos bien, ¿sí? Bueno, Perfecto, me muy gustaría bien. tener un poquito Muy de bien. feedback, pero bueno. Por ahí, si te parece, tengo algunos datos para compartir sobre esto de las disidencias. Sí. Que hubo un encuentro plurinacional, el primer encuentro plurinacional de bisexualidades en Argentina hace muy poco, y hay una página de Instagram para quienes estén interesados también en seguirla, que se llama Encuentro Vía Argentina.
Y por ahí también otra de las cuestiones de las experiencias de infancias trans. En Argentina en el 2013 se le dio el DNI a Luana, la primera niña trans, y hay mucha bibliografía al respecto de la Fundación Mariposas Libres. Sí. Si por ahí algún adolescente quiere investigar al respecto, también puede hacerlo desde ahí. Gracias. Gracias, Santiago. La verdad que sobre este tema, digamos, volviendo un poquito, más allá de que uno diga, bueno, ¿qué es esto de niñez trans y demás? La verdad que cuando uno se pone a buscar, tanto en lo que son asociaciones, organizaciones del colectivo, que militan, activistas, digamos, como así también desde la ciencia, hay mucho, digamos, hay mucho y uno tiene que buscar información para poder, ya seas familia, escuela o amigues, lo que sea, no importa, poder reconocer y poder ser un agente y un factor protector para estas personas y luchar contra todo el odio que existe todavía en nuestra sociedad con respecto a estas identidades, digamos, ¿no? Muchas veces el no reconocer estas identidades es el principio de las violencias, ¿sí? La principal violencia, la violencia última es los asesinatos, son las muertes. Pero también no reconocer a una niñez en su identidad es violencia, ¿sí? Bueno. Claro. Y también algo que pasó muy recientemente, uno de los comentarios que se dio en la casa de Gran Hermano, que por ahí algún adolescente lo ha escuchado, de comentarios de biodio hacia el colectivo. Exacto. Eso sigue existiendo, obviamente amparados por personajes totalmente mediáticos, con poder económico, con poder político, con un pensamiento ideológico bastante conservador, que habilitan también todos estos discursos de odio en la sociedad, digamos, habilitan la violencia, que vuelvo a insistir, violencia no es solamente ir y matar o ir a pegar, ¿sí? A una persona gay, lesbiana, trans, travesti, lo que sea, sino también que violencia es esto, es no reconocer la identidad de otra persona, es las escuelas no cambiar en las listas, en los boletines, en todo lo que es administrativo, el nombre de esa persona, ya tenga 3, 4, 5 años, 10, lo que sea, no importa. Hay una ley en Argentina, una ley totalmente avanzada, como lo es la ESI. En este plano, la Ley Nacional de Identidad de Género también es de avanzada, hay muchos países que todavía están discutiendo esos temas. Argentina ya lo discutió y ya tiene la ley. O sea, entonces, bueno, es importante leerla, acercarse a esa ley y todo lo que implica, porque esa ley no solamente contiene a jóvenes, a personas adultas y adolescentes, sino también a niñas, ¿sí? Bueno, volviendo un poquito, todos estos temas que hablamos hasta ahora es la ESI, ¿sí? La ESI con perspectiva de género y diversidad, ¿sí? Más allá de que no se da, es la ESI. ESI es hablar de eso y es contener a todas las personas y hablar de la sexualidad de todas las personas, no solamente de las personas cisgénero o de las personas heterosexuales. Sabemos que obviamente la ESI, el proyecto es hermoso, digamos, la ley es divina, pero en concreción, la verdad que la ESI, tal como está planteada, es casi nula, tanto en lo que es la transmisión en familias como en escuelas, ¿sí? Entonces, estos vacíos que se generan a nivel de lo que es la sexualidad, desde este concepto amplio que vimos anteriormente al principio, entonces tenemos que decir, bueno, ¿quién está educando y qué educa a adolescentes, ¿no? Y entonces encontramos el tema que quizás era el foco un poco de la charla, pero bueno, no importa, quizás quedará para otro momento con un tema en serio para hacer talleres, digamos, ¿sí? El tema de la pornografía es un tema muy sensible y que hay mucho debate a nivel científico también, ¿sí? La pornografía hace bien, hace mal, cuáles son las complicaciones, cuáles son los efectos de la pornografía, qué consumo es saludable, qué consumo es patológico, ¿sí? Tiene que ver con la cantidad de horas, tiene que ver con para qué lo utilizan adolescentes, cuál es el fin de acceder a la pornografía. Entonces, bueno, la pornografía es, digamos, el modelo sexual y es la educación sexual del siglo XXI, ¿sí? Entonces, las escuelas, las familias tienen que saber que
vuelvo a insistir con esto, no sé si ya lo dije, pero la media de edad, ¿sí? El promedio de edad de acceso a algún video, alguna imagen, perdón, es de 10 a 11 años. ¿Sí? Hoy una persona que tiene 10, 11 años ya puede tener acceso a un teléfono, una computadora, solamente con poner en Google la palabra porno le sale resultados, miles de páginas, miles de estímulos en relación a lo sexual. Y son personas que no tienen la estructura, digamos, para poder entender qué están viendo, ¿sí? Porque detrás de la pornografía hay todo un mundo, ¿sí? Yo les recomiendo este documental, Pornocracy, que está si no me equivoco, en Netflix. Yo lo vi por Amazon Prime, digamos, acá le tiramos chivo, pero creo que también está en Netflix. Bueno, en realidad lo que habla Pornocracia es un documental de toda la industria por detrás de lo que vemos, ¿sí? Todas las violencias, todos los derechos vulnerados de las actrices, de los actores, de los productores, de los directores, ¿sí? Habla de todo ese trasfondo, de la guita que mueve este mundo, ¿sí? La plata, el dinero que mueve el mundo de la pornografía, ¿sí? Ahí te das cuenta, ¿sí? Porque a veces cuando sos adolescente no te das cuenta, uno piensa que lo que ve, che, es sexo, es eso lo que tengo que hacer yo, entonces, a ver, soy un varón, veo un varón teniendo relaciones, tengo que hacer eso, tengo que tener ese cuerpo. O sea, de alguna manera hay que discutir la pornografía, hay que discutir qué es ficción, ¿sí? Es cine, no es realidad, ¿sí? Y muchas veces esta industria, estos videos, estas imágenes están generando en nuestros adolescentes, en nuestras adolescentes, cierta versión sobre la sexualidad que está totalmente distorsionada, ¿sí? Es verdad que hay que hacer una salvedad. Hay distintos tipos de pornografía, ¿no? Distintas industrias. Yo de lo que me hago referencia principalmente tiene que ver con la pornografía más de corriente principal, o la mainstream, digamos, la que más circula, la más frecuente, ¿sí? También una pornografía distinta, una pornografía de tinte feminista, digamos, que ahí le puse algunas autoras, algunas productoras, algunas directoras de cine porno feminista que buscan otra cosa, es un porno distinto, pero el porno mainstream, el porno de la corriente principal, el que más circula, el que más ven adolescentes, tiene que ver con una pornografía donde se cosifica, se trata a las mujeres principalmente, entiendo, o sea, la mujer en este sentido como mujeres cisgénero, ¿no? Que es lo que más aparece, varones cisgénero, mujeres cisgénero en relaciones heterosexuales, ¿sí? Eso es lo más frecuente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se muestra? Y bueno, se muestra que la mujer está al servicio de los deseos y los placeres masculinos, ¿sí? Se muestran tipos de cuerpos, corporalidades particulares, no todos los cuerpos que existen en la humanidad, ¿sí? Sino ciertos cuerpos. Se muestran relaciones sexuales, como se le dice, hard, digamos, duras, ¿sí? Relaciones sexuales que no comprometen la sensibilidad, el amor, la protección, sino que es solamente un varón que parece que tiene un deseo sexual irrefrenable, un deseo sexual instintivo, que lo tiene que satisfacer con una mujer de determinada manera, ¿sí? Dominando, ¿sí? Teniendo el poder sobre ella. Esto genera un montón de expectativas, esto genera un montón de mitos sexuales, un montón de creencias sexuales totalmente disfuncionales y erróneas en nuestros y nuestras adolescentes. Por ejemplo, yo que trabajo todo el tema de sexualidad, pero en jóvenes y adultos, ¿sí? Uno ve cuando son adultos cómo impacta esta pornografía y cómo impactó esta pornografía en su adolescencia y lo que generó en su adultez, ¿sí? Personas que piensan que sexo y sexualidad en este sentido, entendida como relaciones sexuales, como acto sexual, es igual a genitalidad, por ejemplo. Creencias del estilo,
con respecto, por ejemplo, a la erección, ¿sí? A la erección del pene en varones cisgénero, ¿sí? Porque en la pornografía de corriente principal, en la pornografía mainstream, se muestra siempre a los varones que ni bien lo tocan, ni bien son estimulados a partir de un beso, que si están los besos, porque en general no están, no se muestran, pero ni bien son estimulados o aparecen en la escena ya excitados, ya teniendo una erección que dura alrededor de 40 minutos. Eso es una distorsión. Después adolescentes miran eso y eso no les va a pasar en su vida sexual real, ¿sí? Entonces piensan que tienen un problema, ¿sí? Porque lo que genera la pornografía es como, de alguna manera, en esta cuestión de espectador, ¿sí? Es como una asociación de ese varón con nosotros, digamos. O sea, yo estoy viendo a alguien, pero en realidad la pornografía lo que genera es que yo estoy ahí, como si fuera yo, ¿sí? Entonces después eso no me pasa a mí en la realidad concreta, en la vida sexual real, ¿sí? Y así con un montón de cuestiones, ¿sí? En mujeres cisgénero, en este plano, ¿sí? Es esto de, bueno, obviamente, cierto tipo de cuerpos, se muestran cuerpos de determinada manera, ¿sí? Cuerpos que hoy podemos entender como hegemónicos, ¿sí? ¿Qué pasa si una mujer cis, ¿sí? En su vida real no tiene ese cuerpo? Si, por ejemplo, en cuanto a los orgasmos no llega al orgasmo, por ejemplo, ¿no? Porque en general en la pornografía mainstream las mujeres llegan al orgasmo vía penetración, por la penetración del varón, entre comillas, ¿sí? Pero eso no es así desde lo que es la fisiología de la mujer cis, ¿sí? Entonces, bueno, hablar de estos temas, hablar de que también la pornografía va generando un montón de mitología y un montón de creencias erróneas alrededor de lo que es, en este caso, las relaciones sexuales en sí y los roles sexuales. Acá lo que les puse es una charla TED, ¿sí? De un autor que obviamente lo que acá plantea es que la pornografía usada de forma problemática, de forma patológica, obviamente, genera una adicción, ¿sí? Y que esta adicción genera un montón de problemas de salud mental, ¿sí? Ahí les puse la charla TED, está basada en algunos estudios científicos, ¿sí? Discutiendo y poniendo en discusión, digamos, la cuestión de la pornografía y los efectos que eso puede generar en nosotros, digamos, pero principalmente en adolescentes, porque quizás en adultos y con otra conciencia sobre estos temas, uno puede saber que eso no es real y que nada, es solamente cine, y puede saber todo lo que hay detrás, ¿sí? Que muchas veces esas personas son mal pagas, ¿sí? Están expuestas a tratos vejatorios, a tratos violentos por directores, por productores, ¿sí? Que en general es otra forma de prostitución en nuestra sociedad, ¿sí? Pero adolescentes no tienen esa, si no se hablan de estos temas, no pueden llegar a esas ideas, ¿sí? Solamente piensan que eso es real, ¿sí? Y que después tienen que tener una sexualidad parecida a lo que ven en los videos o en las imágenes pornográficas, ¿sí? Bueno, y acá una serie de películas, ¿sí? También que recomiendo, no son películas nuevas, son de ya hace algunos años, pero tienen que ver con la adicción a la pornografía y adicción al sexo. Yo creo que puede servir mucho para adolescentes. Obviamente que para adolescentes, algo que tiene que ver con series y películas, yo recomiendo, a ver si está por acá, yo lo puse. ¿Dónde está? Bueno, es Sex Education, digamos, ¿no? Por acá. Bueno, por algún lado está, no importa. Sex Education, que es una serie sobre diferentes temas de la sexualidad y de estas cuestiones que fuimos hablando en adolescentes. ¿Sí? Bueno, algo de esto ya hablamos, ¿sí? Tiene que ver con esta pornografía de corriente principal o esta pornografía mainstream. Está totalmente investigado, está totalmente dicho, digamos, que genera un montón de mitos y creencias sexuales totalmente disfuncionales, ¿sí? Esto un poco ya lo fuimos hablando, ¿no? El sexo o la actividad sexual o el comportamiento sexual
las relaciones sexuales solamente reducido a genitalidad, la mujer cis como objeto del hombre cis, el tamaño del pene, es algo que no hablamos, pero en adolescentes es muy común que se empiecen como a preguntar, che, ¿es normal, no es normal mi pene? No? Bueno, duración del acto sexual, del coito, ¿sí? Que en pornografía mainstream es pene-vagina, ¿sí? Una relación heterosexual. Bueno, y en cuanto a mitos sexuales, es obvio que si no está esta educación sexual integral en escuelas o no se charlas en las familias, ¿sí? De alguna manera nos tenemos que informar. Ya dijimos que el modelo sexual o la fuente de información principal para adolescentes es la pornografía. Pero también son los medios de comunicación, son las redes sociales, son las series, son los programas de televisión, ¿sí? Es Gran Hermano, ¿sí? Ya que trajiste eso, Santiago. Es todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, ¿sí? Y también las amistades, ¿sí? Un amigo que me dijo tal cosa, una amiga, van generando en nosotros, en nosotras y en nosotros ideas, creencias, y después eso puede ser que no nos pase realmente y nos empecemos a generar un problema donde no lo hay, ¿sí? Entonces, si seguimos hablando un poquito de los mitos sexuales y las creencias disfuncionales que generan, y que esto está ampliamente investigado, que genera la pornografía más frecuente, la pornografía a la que acceden miles y miles de adolescentes, ya sean varones cis, mujeres cis, o de otras identidades, ¿sí? Es solamente un clic, ¿sí? Ustedes piensen, tenía algunos datos ahí importantes para hablar del consumo de pornografía en adolescentes, pero es casi el 80% de adolescentes acceden, ¿sí? a un video o a una imagen pornográfica a temprana edad, ¿sí? Y muchos y muchas de ellos y ellas lo consumen de forma problemática, ¿sí? Entonces, en cuanto a creencias y mitos sexuales que puede generar esta pornografía, ya hablamos un poco de lo que la persona adolescente está percibiendo, por ejemplo, de la erección en varones cis, la rapidez con la que obtiene esa erección y la rigidez y la mantención de esa erección durante tanto tiempo. Orgasmos en mujeres cis, ¿por qué? Porque en general en esta corriente de pornografía lo que se nota es que las mujeres tienen un orgasmo de forma muy rápida, ¿sí? Orgasmos a veces múltiples, orgasmos que son con una intensidad, ¿sí? Que realmente eso es ficción, ¿sí? Obviamente, algo que todavía no hablé, que es muy importante para las adolescencias, es que en general en estos videos y en esta corriente de pornografía, de corriente principal, aclaro, la más frecuente, ¿sí? Lo que se notan son relaciones sexuales sin cuidado, sin preservativo, ¿sí? No aparece el preservativo en los videos pornográficos, ¿sí? Obviamente representación de cuerpos hegemónicos, ya lo dijimos, ¿sí? Y esto de las mujeres cisgénero al servicio de los varones, ¿sí? En la pornografía principal, ¿sí? El centro de la escena es la mujer cis, pero su cuerpo es fragmentado, ¿sí? Las tomas, lo que se ve de esos cuerpos es lo que ese director o esa directora quiere que se vea, ¿sí? Y después de salido de esta idea que estábamos hablando, tiene que ver con el concepto de consentimiento, digamos, ¿sí? En estos videos, en esta pornografía, lo que se nota es que la mujer que no está dando el consentimiento, ¿sí? No se muestra ese consentimiento, ¿sí? Parece que se puede hacer con ella lo que se quiera, ¿sí? Tiene que ver con toda una cultura de la violación, digamos, ¿sí? Y esto está claramente imbuido en nuestra sociedad, está impacta claramente en nuestra sociedad. Podemos
no lo traje acá, no lo puse en el Power, podemos hablar de miles de casos en los cuales las mujeres son violadas por grupos de varones, ¿sí? ¿Sí? El caso de La Manada, muy conocido en España. Bueno, eso sale de algún lado, esos varones salen de algún lado, no es generación espontánea, ¿sí? Estos varones son criados, son formateados de una determinada manera, y tiene que ver mucho la pornografía. En la pornografía se ven videos de muchos varones teniendo relaciones sexuales donde la mujer no está dando el consentimiento, porque no se muestra el consentimiento, ¿sí? Donde varios varones están dominando, están ejerciendo su poder en una mujer. Bueno, diferentes cosas de las que se puede hablar de la pornografía, pero bueno, da para otro momento. Pero nada, quería dejar en claro que esas ideas y estas creencias que tenemos como adultos y adultas en relación a la cuestión de la sexualidad como comportamiento sexual, muchas veces tiene que ver con esta cuestión de la pornografía. Esta es un poco una imagen que me gustó, porque acá esta imagen lo que muestra es lo que el porno de la corriente principal, digamos, no muestra, cosas que no se ven, ¿sí? En esta pornografía no se ven cuerpos con vello, con pelos, ¿sí? En la vulva o en el pene, son cuerpos que están depilados, ¿sí? Y eso en la realidad no siempre pasa, ¿sí? Hay más cuerpos, ¿sí? No se ven tampoco, no se muestra menstruación en mujeres cis o en mujeres trans, porque varones trans, perdón. Hay cosas que no se muestran que nos podemos caer de la cama, no se muestra que de repente estamos en una posición sexual y estamos incómodos, incómodas, y eso no se muestra, todo sale bien, no hay no hay nada en la pornografía principal, ¿no? No se muestran problemáticas sexuales, ¿sí? En varones cis no se muestra problemas de erección, en mujeres cis no se muestra que a veces la penetración duele, o que a veces la penetración es imposible, ¿sí? Y el guión sexual siempre es igual, se empieza de una manera y se termina de la misma manera, ¿sí? ¿Sí? El guión, los pasos que se muestran en un video pornográfico, siempre lo mismo, ¿sí? Y eso es después lo que adolescentes y después en la vida adulta, ¿sí? Están todas estas representaciones y después queremos llevar esto a nuestra vida sexual. Y eso no es así. Bueno, y un poco son las múltiples consecuencias que tienen estas cuestiones de sostener estos mitos y estas creencias sexuales. ¿Cuál es el impacto que tienen las personas esta cuestión, ¿no? Bueno, desde evitación de encuentros sexuales, dificultades para sentir y disfrutar sexualmente, una pobre autoestima, ¿sí? Porque me comparo con ese video, con ese varón que veo cis, con esa mujer cis, lo que hacen sexualmente y yo no lo puedo hacer, ¿sí? Ya no tengo encuentros sexuales porque digo, bueno, no voy a poder eso, no tengo las herramientas, no tengo los recursos, no voy a poder, ¿sí? Preocupaciones excesivas con respecto al rendimiento, esto lo veo mucho en varones jóvenes cisgénero, digamos, pero las consultas son miles, digamos, en esto de no se me para, eyaculo antes, bueno, y la pornografía está en la mente de estas personas, ¿sí? Y obviamente la consecuencia de la falta de cuidado, y esto se ve cada vez más, la no utilización del preservativo, ¿sí? Porque de alguna manera también la pornografía lo está avalando, ¿sí? Si yo creo que eso que yo veo son las relaciones sexuales, bueno, estas personas no se cuidan, ¿por qué me tengo que cuidar yo? ¿Sí? En la industria pornográfica, en este documental que le digo de Pornocracy, muestran que en el 2012 hubo un aumento de sífilis notable en actrices y actores, que es un dato que no se mostró, no salió a la luz, pero que este documental lo dice, lo muestra. Y eso es cierto, la sífilis como una infección de transmisión sexual está cada vez aumentando en nuestra población, ¿sí? Así que bueno, es como
para poner un poco el ojo en estas cuestiones. Y después un tema que también da para una charla y un taller solamente sobre esto, que tiene que ver con el consentimiento sexual, ¿sí? Esto para en adolescentes es muy importante, en las adolescencias es muy común consumo de alcohol, consumo de drogas, de sustancias, ¿sí? La pregunta que yo me hago es, ¿una persona bajo esos efectos puede consentir, digamos, un acto sexual? Entonces, bueno, tenemos que ir a la cultura del consentimiento, a preguntar si quiere hacer tal o cual cosa, si quiere seguir la relación sexual. Que una persona consienta, por ejemplo, un beso, no quiere decir que consienta que se toque su cuerpo, o que consienta una relación sexual con penetración, ¿sí? Son diferentes tipos de consentimiento. Una persona puede consentir en un momento en la relación sexual y en otro momento decir, no quiero seguir, ¿sí? Pero ¿cómo si, bueno, no quiero seguir, ¿sí? Basta de esta dominación, de este poder, de este, bueno, quizás me está diciendo que no, pero si yo convenzo, si yo no, ¿sí? Antes la campaña era no es no, ¿no? Es muy común decir, che, no es no. Bueno, hoy la campaña es solo sí es sí, ¿sí? Solamente cuando te dice que sí es sí. Entonces esto es muy importante para adolescentes, ¿sí? Ahí les puse, que no sé cómo se los podría mandar, pero es un PDF, una guía para el consentimiento sexual, escrita por españoles y que están trabajando mucho este tema. Tiene un proyecto de ley que creo, si no me equivoco, está aprobado. Esto solo sí es sí, lo pueden buscar. Es toda una campaña contra la violencia sexual, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, un poco es esto. Quizá no sé si me extendí mucho o me fui por las ramas, pero nada, la idea era mostrar un poco algunos temas. Yo sé que o sea, la cuestión de la sexualidad es muy amplia y cada una de las cosas que dije creo que puede ser parte de un taller, de una charla específica, ¿sí? Porque nada, fui tirando cosas muy sueltas, ¿no? Pero yo cuando armé la charla pensé en distintas cosas que les podrían servir o interesar a adolescentes, y yo creo que el tema de diversidad y disidencia es uno, y todo el tema de la pornografía es otro, ¿sí? Temas que de alguna manera quise dejar en claro que no, de estos temas no se habla, ¿sí? No se habla en las familias, no se habla en las escuelas, ¿sí? Así que bueno, un poco fue tirar alguna cosa, ¿sí? Bueno, estamos. Bueno, Jorge, no te excediste para nada. Muchísimas gracias, porque la verdad que todo es súper interesante. Seguramente acá yo ya noté algunas preguntas, pero bueno, de quienes están, la guía, si nos la querés, la podés mandar por mail, nos la Bueno, podés pasar y tratamos de, de difundirlo, e y inclusive de ponerla dentro de nuestro espacio web del proyecto también para que puedan acceder. Así que si la mandás la vamos a difundir seguramente. el Power también, porque ahí hay links Sí. a la serie que dije, o alguna película, o algún Así, texto, o los textos que hay académicos, ¿no? Que cito, también los puedo pasar, no tengo drama, una carpeta y perfecto. Eso mando. después lo organizamos. Sí, sí, lo dejamos todo a disposición. No sé si vos querés dejar de compartir pantalla por si hay Claro. alguna sugerencia. Espera, a ver. Vamos a poner galería. Bueno, Daniela por ahí está también. Santiago, ¿algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran intercambiar con Jorge? No, yo tengo un par de consultas para hacerte. Mientras tanto, Jorge, ¿puede ser? Sí, dale. Vos te referías, la verdad que todo fue súper interesante. Vos te referías a esto del consumo problemático de la pornografía. ¿Cómo pueden distinguir las personas, en este caso adolescentes y jóvenes, qué sería un consumo problemático de pornografía? ¿Cómo se dan Está cuenta? bueno. Sí. Ves que son temas que nada, da para hablar mucho más, Da ¿no? para Todo lo que mucho. es consumo de pornografía no sé, muchos talleres, digamos, muchas charlas, no sé. Uno puede tomar como tres grandes indicadores. Por un lado, el tema de la frecuencia. ¿Cuántas veces yo
consumo, accedo a estos videos, ¿sí? Uno podría decir, bueno, todos los días, ¿sí? O yo te digo lo que plantean las investigaciones, ¿no? De esto se puede discutir, digamos, pero uno de los indicadores es la frecuencia, ¿sí? Si son todos los días, si es 5 o 6 veces por semana. Ya estamos hablando de un consumo ya bastante patológico, digamos, ¿sí? Por un lado la frecuencia, cuántas veces accedo, ¿sí? Puede ser medido en horas, en días, ¿sí? Después, ¿para qué utilizo eso? ¿Para qué utilizo ese comportamiento? ¿Para qué hago clic? ¿Sí? Muchas veces, muchas personas, y empieza a pasar en la adolescencia, es como un mecanismo de regulación de ciertas emociones. Me siento triste, pum, accedo a pornografía, porque bueno, sabemos que genera en el cerebro esos estímulos constantes, sexuales, generan una activación dopaminérgica, digamos, y nos pone bien, nos pone en un momento felices, digamos, ¿sí? Porque es un shock, digamos, de estímulos, ¿sí? Que activan al cerebro. Pero lo que pasa con eso es que después necesito más y más y más y más para lograr lo mismo, ¿sí? Ya sabemos el mecanismo de la adicción a otras sustancias y demás, es lo mismo en la cuestión, en este caso, la pornografía. Eso está explicado muy bien en el video de la charla TEDx. Todo lo que implica a nivel cerebral. Entonces, bueno, utilizarlo como un regulador emocional. Si estoy triste, estoy angustiado, si estoy aburrido, bueno, entro, cliqueo. Y en ese cliqueo, como uno accede a páginas con tantos videos, hoy en día hay un montón de sitios pornográficos. Antes era muy sectorizado, porque estaba muy regulada la industria. Hoy en día, ¿sí? Uno pone en Google la palabra solamente porno y ya te sale un montón de páginas. Son sitios llamados tubos, como Pornhub, RedTube, Xvideos, y hay otro más conocido, que ahora no me estoy acordando, pero bueno, YouPorn. Son 4 que se llaman sitios pornográficos tubos, ¿sí? Ahí adentro hay miles y miles y millones de videos, o sea que tenés una catarata de estímulos, ¿sí? Que eso sin lugar a dudas tiene un impacto a nivel cerebral, ¿sí? Y genera, de alguna manera, si estoy triste, estoy angustiado, bueno, me pongo mejor y en general ese consumo lo que lleva es a una masturbación en general, ¿sí? Pero después caigo en picada porque me agarra culpa, me agarra vergüenza, ¿sí? Bueno, toda la catarata luego de emociones posterior al acto, ¿no? Y después, otra cuestión a tener en cuenta tiene que ver cuánto me afecta, cuánto malestar, cuánto me impide a mí ese comportamiento en mis actividades cotidianas, ¿sí? Si estoy en la escuela, por ejemplo, soy adolescente, estoy en la escuela y me agarra una cosa, una ansiedad y un impulso de meterme un video, de ver un video, o puedo calmarme, o puedo detenerme y no hacerlo, ¿sí? Eso también es un indicador. ¿Cuánto me afecta en mis actividades cotidianas? En personas adultas muchas veces pasa en el trabajo, ¿sí? ¿Cuánto podés dominar o no el ingreso a esos videos en tus actividades cotidianas? ¿Cuánto lo tenés en la cabeza? ¿Sí? Son algunos de los indicadores que puedo decir, ¿sí? No, pero buenísimo, porque eso ya da como pistas, ¿no? Va haciendo como guiños para la experiencia que se transita y bueno, cuando... Igual sí lo que te puedo decir es todas estas consecuencias que hablamos, no pusimos el foco mucho en eso que preguntás, pero todas las consecuencias en cuanto a las creencias que va generando en nuestras cabezas la pornografía, es solamente con un ingreso. ¿Sí? Solamente con un ingreso ya te expones a un material sexual que no puedes estructurar, que no puedes entender a ciertas edades. Entonces hay que hablar de eso, ¿sí? Porque en general las familias no se enteran muchas veces de esto, porque un teléfono, un smartphone ya está, ya accedes y esa adolescente no entiende que vio muchas veces. ¿Sí? Y todos los problemas que puede traer entrar en páginas que no están reguladas, donde podés entrar a cuestiones ya de extorsión, de sex extorsión, digamos, a grooming, bueno, es otro tema que se abre alrededor de esta cuestión y adolescentes, ¿no? Jorge, te vamos a estar convocando muchísimo, porque con todos los temas que se van abriendo, que Acuario es más
o igual de interesante y necesario que otros. Daniela nos dice, yo tengo otra más, pero bueno, Daniela nos dice, bueno, entre tarde de la charla, quisiera saber cuáles serían los efectos psicológicos que pueden surgir en una persona que tenga exceso de pornografía. Bueno, Pregunta Daniela. bueno, ahí, bueno, hay un montón, eso está ampliamente investigado, o sea, consumo de pornografía y salud mental, ¿sí? Pero bueno, en definitiva vamos a caer siempre un poco en lo mismo, ¿no? Altos niveles de depresión, de ansiedad, dificultad para desarrollar la vida cotidiana, ¿sí? Dificultad para tener encuentros sexuales con otra persona, encuentros sexuales físicos reales, ¿sí? Porque estoy tan acostumbrado o acostumbrada a esos estímulos que nada me colma, nada me cierra, nada me genera disfrute, ¿sí? Nada en el sentido de relaciones sexuales reales, físicas, ¿sí? Puede generar aislamiento, ¿sí? Y bueno, algunas de las cosas que fuimos diciendo, ¿no? Porque el porno también lo que trae es comportamientos de riesgo, digamos. Por ejemplo, falta de cuidado en las relaciones sexuales, no uso de preservativo, por ejemplo, ¿sí? Son algunas de las cosas, y capaz que me estoy olvidando de algo, pero... Igual, Jorge, Daniela, te comentamos que va a estar disponible la charla, ¿sí? La estamos grabando, así que seguramente después cuando la puedas ver van a incluirse esto que estuvo hablando, genial, dice Daniel, que estuvo presentando Jorge, ¿sí? Aparte de lo que está diciendo, así que va a estar disponible. Algo más, Jorge, un poco para ir no abusando de tu tiempo, pero que quizá puede ser útil a tener en cuenta. ¿Qué sugerirías vos, o qué sugerís vos, pensando en experiencias, distintas experiencias de identidad de género, donde se trate de personas que no se sienten habilitadas o no encuentran la manera de, bueno, transitar esto de un modo o pleno o constructivo, ya sea por factores contextuales, familiares, internos? ¿Qué pueden hacer? Alguien que después se encuentre con tu charla, ¿cómo puede hacer? ¿Dónde puede ir? ¿O qué puede hacer para encontrar ese camino y ese acompañamiento? En principio, digamos, si esa persona se está replanteando, se está discutiendo eso que se piensa de ella, ¿no? Vos sos tal, vos te llamás de esta manera, y se te lo está replanteando y no se reconoce y siente alguna duda, en principio es acercarse a la persona de mayor confianza en su vida. No sé quién puede ser, porque eso es muy relativo. De mayor confianza y contarlo, de sacarlo, ¿sí? Siempre hay un camino, siempre hay una posibilidad, siempre hay personas que te van a entender, que te van a acompañar y que van a saber lo que te está pasando, ¿sí? En definitiva, en principio como primera medida, y después saber que, por ejemplo, en Mar del Plata existen organizaciones, existen asociaciones en las cuales esa persona se puede acercar, puede charlar con alguien, puede charlar, no sé, con algún psicólogo, una psicóloga, puede charlar con algún activista, algún militante, lo que sea, para que pueda en principio ser entendido, comprendido, comprendida, ¿sí? Y ver cuál es la mejor manera de encarar ese proceso, ¿sí? Porque a veces la familia no está la posibilidad de escucha, pero hay un amigo o una amiga, ¿sí? A veces no hay familia y tampoco hay amistades, pero bueno, está este grupo de personas, esta asociación, esta organización que cobija, que protege, y que va permitiendo que esa persona, o sea, se le puedan reconocer sus derechos, ¿sí? Una de las organizaciones o asociaciones que existe en la ciudad, en la cual yo formo parte, se llama Asociación Mundo Igualitario, ¿sí? Pueden buscar por Facebook, por Instagram, hacemos un montón de actividades, un montón de cuestiones, y se pueden acercar, digamos. Pueden escribir en la página, pueden escribir en Facebook, pueden escribir en Instagram en principio, ¿sí? Y a partir de ahí vamos generando acciones, digamos, ¿sí? Hay que hablar, no sé, con las escuelas, o hay que tener una charla con la familia, lo que sea, ¿sí? Pero hay que sacarlo, si no tiene que quedar adentro, hay que sacarlo, y en principio la persona de mayor confianza posible. Bien.
Esto creo que puede ser muy útil para quienes se conecten, ¿no? con estos temas y con estas experiencias, en un mundo donde todavía hay mucho por andar. Bueno, Daniela, Santiago, ¿tienen algún comentario o vamos ya entregando el final de esta charla, de este encuentro? Bueno, yo también quería agregar que pueden contar con el espacio de la escuela y con algún docente con quien se sientan cómodos, preceptores, equipos de orientación también, que son espacios donde pasan mucho tiempo de su vida, de lo cotidiano. Sí. Y también recuperar un poco esto del cuidado, del cuidarse, que no es solo cuidarse para no llegar a un embarazo, sino que es también cuidarse para no recibir o contraer o compartir enfermedades de transmisión sexual. Y para eso el único método es el preservativo, y que funciona no solo para relaciones heteronormadas entre una persona con pene y vulva, sino también entre parejas de personas con pene o parejas de personas con vulva. Bueno, estamos, la verdad que da para mucho más. Seguramente, Jorge, te estaremos convocando para otros, ya esperamos formatos talleres y demás, porque hay mucho, ¿no? Mucho por delante con estos temas y con estas experiencias, como decíamos hace un momento. Así que bueno, una vez más, en nombre de todo el equipo, agradecerte muchísimo, y seguro esto va a estar muy bueno para muchas personas. Bueno, gracias a ustedes, espero que haya servido. ¿Sí? Sí, Y bueno, seguro. nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias. Gracias a Gracias, todos. Santiago, gracias a Daniela por estar. Bueno, Claudia, Bueno. obvio, ya te dije. Bueno, Bueno, estamos en adiós. contacto, ¿sí? Estamos Que en terminen contacto, bien. después pasamos los materiales. No, cuídense. Chao.